Bueno, gente, pues otro vídeo de 7 Days to Days. Este en concreto va a ser el 2. Aunque ponga ahí día 4 arriba, como veis, es el segundo vídeo que vamos a grabar. Más o menos habremos hecho eh, 2 días por cada vídeo. Todavía estamos bastante lesionados. Si veis, nos quedan todavía 6 minutos para recuperar la fractura. Estamos de paso y lo sabes. Vivi, disfruta y olvida los males. Disfruta el momento, una rebusca y señales. Las señales se hacen frente a los altares. Y como tenemos ya la caseta bien hecha, lo que vamos a hacer es hoy lootear un poco y hacer... No sé si pensáis que es buena idea o no. Oigo como pasos. Oigo como pasos. Esta zona había pensado en hacerla con cemento y hacer este suelo bien hecho con cemento y hacer como un refugio ahí abajo y aquí abajo otro. Como se pueden poner escotillas y escaleras, lo que hacemos es vamos a defender desde fuera en la fortificación, pero si en un momento dado vemos que rompen y entran, abrimos la puerta y nos metemos aquí abajo. Siempre nos queda. Creo que también se puede picar suelo, entonces también la idea es, si se puede picar, hacer un subterráneo y meternos bajo tierra. Creo que también es buena idea. Lo que sí necesitamos armario para soltar todo el loot. Armario en concreto no hay, pero he visto que hay... Ah, sí, mira, almacenamiento. Necesitamos madera. Entonces voy a hacer algún cofre de esos. Algún cofre para guardar sobre todo lo que... A ver si me habrá... Voy a parar el fuego, ¿no? Desactivar. Vamos a pararlo, no tiene sentido que esté encendido ahora. Cerramos puerta y... Voy a picar sobre todo para hacer enseguida, en un momentín. Voy a picar madera para hacer el mueble ese. Para guardar. Y nos vamos con todo el inventario vacío a lootear. Suena como si estuviera cagando el tío, ¿no? Son las 5 de la mañana, creo que tenemos tiempo hasta que llegue la noche. Recordar que estamos el día 4, el día 7 llega la primera horda. Así que tenemos que tenerlo todo bien preparadito para ese día. Bueno, con esto yo creo que ya... Hostia, ahí hay una parte que no he caído yo. Aquí, como suban por aquí, van a poder llegar, tú, de un salto, ¿eh? Aquí no lo hemos hecho bien. Viene zombie. Cierra. Viene zombie, ¿eh? Mira dónde va. A ver. ¿Saltas o no? No rompas eso, Cago en todo que se menea. No me rompas el chiringuito. Esto es otra cosa que habrá que mirar porque... Vale. Necesitas 3. 3 flechas para matar, a ver. Construir en almacenamiento. Podría construir uno de estos, ¿no? Solo uno. Bueno, pues uno. Es que fíjate todo el inventario que tenemos y la mayoría de las cosas no nos vale.
El motor lo tenemos para la bicicleta. Creo que se puede hacer una bicicleta. Vale, creo que está, ¿no? Aquí. Ponemos aquí. Lo vamos a montar aquí debajo. Vamos a dejar espacio por si luego construimos más. Por ejemplo, aquí. ¿Y ahora qué? Si quiero ahora dejar cosas aquí, ¿cómo hago? ¿O cómo funciona el tema este? Si yo ahora, por ejemplo, quiero meter esto, por ejemplo. Esto. Lo quiero meter ahí. Coño, eso no se puede utilizar, ¿no? Eso es una mierda, tío. No se puede utilizar. Esto no vale para nada. Vamos a fabricar el cofre. 5. Pues menos mal que de lo otro no nos dejó fabricar más, porque vamos, una mierda como una casa, tú. Vale, tenemos los cofres aquí. A ver. ¿Se pueden rotar o cómo funciona esto? Están mirando para arriba. Así, mira, con el... Es que quedan como muy raros, ¿no? ¿No? Si lo pongo así, luego lo puedo abrir. Bueno, se puede abrir, lo mismo nos da. Vamos a poner otro aquí. ¿Me deja ponerlo igual? Ahí. Ah, encima también. Incluso detrás podía... Es complicado acertarlo ahí en medio, ¿eh? Digo por no perder el sitio, ¿sabes? Vale. Y ahora vamos a ver, vamos a meter cosas aquí. Cómo le suenan las tripas, tú. No me da para tanto, ¿eh? Aquí atrás vamos a meter lo de las bicicletas, todos los elementos eléctricos, ¿vale? Metemos ese. Metemos ese. Vamos a
meter esto. Todo lo que sea en pieza. La escopeta incluso también. Todo lo que sea metálico a lo mejor aquí atrás. El tubo. Todo lo que sea metal lo voy a meter aquí atrás. Creo que... ¿Esto qué es? Cemento. No, esto no lo voy a meter aquí. En este voy a meter lo de construcción. Construcción. El cemento. Hachas. Pieles. El garrote. El adoquín este me lo voy a llevar por si en un momento dado nos pilla y tenemos que subir. Madera. Esto no sé qué, pero por si acaso. ¿Esto qué es? Trozo de tela también. Y esto también. Y aquí vamos a meter comestibles. Todo lo que se pueda comer o usar para comer. La carne me la voy a llevar por si acaso. Esta receta es lo que no sé para qué vale. Nota tú que lo vamos a dejar, pero no sé para qué vale. Tiene sed. Estos bichos creo que se podían beber, ¿no? Me voy a llevar uno. No me deja llevarme uno suelto, ¿va? Me tengo que llevar todo de un golpe. Bueno, pues dejamos el dinero. Y la fogata también la podemos dejar incluso aquí. Nos vamos con el inventario vacío. Venga, vámonos. Las 9 de la mañana. A lootear. Había visto... Mira, esto es lo que quería poner aquí. Estos adoquines los he hecho antes con cemento. Y creo que sería una buena idea ponerlos para reforzar la entrada. Por aquí por donde yo voy a entrar. Voy a poner esto para reforzar, ¿eh? No he hecho mucho porque quería probar a ver cómo era. Pero la idea es, esto ya es cemento. La idea es llenarlo todo de esto, porque esto se supone que a la hora de destruir está en 1500 y esto en 100. O sea, imaginaros la diferencia. Entonces,
A ver, vamos a ver hacia dónde vamos a ir. Mapa. Estamos aquí. Podríamos ir a esta casa que la que vi todavía tenía mucha luz. Justo por detrás. O hacia la izquierda. No hacia allá. Mierda, yo creo que no he traído ningún bloque. Creo que dije que iba a traer los bloques. Y no he traído nada. Por si te atacan. Construir enseguida un bloque alto. Y subirte, ¿sabes? ¿Estoy yendo bien o no? Sí, hacia la derecha. De vez en cuando hay alguna mochila perdida por el terreno. Y también tiene algo de luz bastante bueno. Esta montaña tampoco... Oh, viene allí uno corriendo a toda velocidad. Te iba a decir, esta montaña también es un sitio bueno para haber montado un campamento. Porque es bastante alta. Y mira, y esa igual. Desde arriba puedes divisarlos mejor. Y es más difícil que por estas paredes suban. Ese también había sido un bueno. Hostia, ese era perfecto, tío. Mira cómo te deletean desde lejos, Mira, ya se olvidó. Ese sitio yo creo que era mejor para haber construido la casa. A ver si ha salido luz nuevo, porque esto ya lo miramos el otro día, Pues ha salido algo, No en todos. No en todos, pero sí ha salido... Ha salido luz en alguno. Esto no lo voy a coger a hueso porque no sé para qué vale. Acordaros que sobre las 6:30, 7 tenemos que estar volviendo, ¿Una rueda? A ver, no la puedo coger. Esta casa la miré y en medio de la casa creo que me mataron. Hay que mirarla bien. Vacío. Ah, te pone si está vacío, ¿no? Ah, amigo. Hostia, pues eso me ahorra mucho. Vacío. Bueno, vamos a ir con cuidado. Joder, si antes lo digo. ¿Veis? Hay algunas cosas que pone vacío porque ya las miré. Te deja coger hasta... Mira, este por ejemplo no estaba mirado, ¿veis? Agua hervida ponía. Plomo. No sé qué será, pero eso todo va a venir bien.
¿Todas las puertas tiene? No. ¿Por qué se ha roto eso? Todas las puertas no tienen, ¿eh? Es que la música ya te pone... Esto es como café, ¿no? Luego leemos a ver la nota esa. Esquema de altavoz ponía. Hostia, eso me parecía escuchar un... Esquema de foco. Ya suena por ahí uno. Míralo. Casi matado, tío. Y me ha vuelto a dar, tío. No me lo puedo creer. ¿Qué cojones? No. Otra vez estoy a punto de cascar, tío. Puta que parió. Ha sonado como algo volando, ¿no? ¿Ha visto la tía eso o no? Su puta madre, encima de la que corre. Me cago en 10. Mira ahora cómo vienen, ¿eh? Fíjate de dónde está y te está viendo, ¿eh? Me voy a esconder detrás del coche y voy a comer algo. Creo que traía... Ah, la he dejado en casa la fogata, tío. No. Necesito algo de madera. Y ahora vamos a utilizar la carne, recetas.
¿Por qué no la cocina? Carne cruda. Hostia, la he echado dentro. ¡Hola! Receta. Carne cruda, una. Fabricar. Hostia, ¿qué ha pasado, tú? ¡He echado a arder! ¡He echado a arder! ¡No! He echado a arder, me he metido dentro. Me cago en su madre. Vaya fallo, tú. Me he echado para adelante. Aparecer cerca de mi cama. La madre que me... Encima creo que está lloviendo, ¿no? Allí he visto una bolsa o algo, tú. He aparecido más lejos todavía de lo que esperaba. Ah, no es una piedra, tío. Esta piedra de aquí tiene que tener algo. Esto yo creo que no es de este día. Esto tiene pinta que no es de este día. Es de la otra vez que morí, yo creo. Vaya full. Me he quemado como un pollo, tío. Y son las 2, ¿eh? No vamos muy bien de tiempo, ¿eh? No vamos muy bien de tiempo. Espero que no se pierda nada del loot. Vaya la que he liado, tú. Suena un tío. Me pongo la ropa. La forma de coger sí me gusta. Hombre, podría ser... Hostias. ¿Qué ha pasado? Lo ha tomado todo. Es lo que te iba a decir, que me faltaba esto. La carne no sé cómo usarla, tú. El sistema de crafteo me gusta, es sencillo. Es intuitivo, no... Puedo... Quería repararlo, pero no voy a tener.
Vamos a mirar la casa a ver si somos capaces de mirarla antes de que acabe. Porque supuestamente el que estaba aquí ya no está. Bueno, ya está todo. Me llevo eso, pero no sé. Vamos a alargarnos en esa dirección que no es... Creo que hacia allá no había visto nada, ¿eh? No. Espérate, ¿qué hay ahí? Esta ya la puedo quitar. ¿Cómo se elimina? ¿No se puede eliminar? Eliminar. Ay. Vale. Vamos aprendiendo del tirón, a la misma vez. ¿Que hay algo? No. Hostias, qué susto. Viene alguien por ahí. A la izquierda está como congelado. Yo creo que por ahora con la ropa que tenemos no me voy a... Ahí viene uno. Hostia, qué susto me ha dado. ¿Este por qué ha dado? Este ha dado luz. Este ha dado loot, es el primero que mato que da loot. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Un pollo? Un pollo muerto ahí arrastrándose, tú. Eso no sé si me estará dando algo, ¿eh? Lo que quería era... Hostia, ahí hay otro. Encima se está gordo un tonel. Y ahí hay otro, tú. Voy a ir agachado. Aquí hay una casa. Yo lo recojo todo, tío. Esto es pólvora. Hostia, no me digas que no me he traído el hacha. Voy a coger algo de metal. No sé si luego me valdrá para algo, pero...
Hostia, esta casa está todo guapa, tú. ¿Dónde está? Oh, está súper lejos de donde estamos. Esta casa a lo mejor fortificada. Tiene garaje y todo para meter el vehículo, tú. Pala. ¿Qué ponía? ¿Nuevo? ¿Qué? No me ha dado tiempo a leerlo. Tengo que hacer un destilador de agua también. Oh, había ahí uno echado. No quiero meterme en faena ahora. La carne está en mal estado, la vamos a dejar. Hostia, es que encima tiene un patio aquí fortificado y todo, tú. Logro desbloqueado. Esta bicha tiene muchas posibilidades, ¿eh? Que encima está fortificado y todo. Hombre, tampoco es de 100. ¿Se puede coger la linterna? Nos vamos a alargar, tú. Se está haciendo de noche. Hostia, viene uno ahí. Había visto una gallina. Hostia, están empezando a salir. Vámonos de aquí. Vámonos para casa. No sé si por aquí voy a poder subir. Me cago en su puta madre. ¿Voy bien o no? Sí, todo frente, todo de frente. ¿Pero habéis visto cómo se subió por la pared? Me cago en la puta. Madera. Vamos. Está haciendo de noche, son las 6 y encima está lloviendo. Espero ir yendo bien a casa. Hostia, necesita reparaciones, tú. Ay, no tengo para reparar. Sí, tengo aquí, ¿no? Hostia, no me vale. Tendré que fabricarme otro, tú. Oh, estoy yendo mal. Corre, se está haciendo de noche.
Me llevo todo eso porque quiero hacer la máxima cantidad de flechas posible. Porque es lo único que creo que voy a tener para defenderme. Hostia, esta montaña también cuidado, ¿eh? Esta montaña cuidado también, ¿eh? Me hubiera venido bastante bien esta montañita para hacer la casa. Bueno, parece que está saliendo el sol, ¿eh? Esto nos va a venir bien porque son casi las 7 y me queda un cachito todavía. Mira, ya suenan los brillos, tú. Pero veis, se puede subir bastante bien por la pared. Entonces, al igual que yo subo por la pared... Estoy en todo lo alto, esa es la casa que hemos visto. Oh, ahí hay un pueblo bastante grande, ¿eh? Será nuestra esto para mañana. Vamos a ir en dirección. Ahora viene lo bueno, que es bajar de aquí, tú. Es que lo que me extraña es esto, que baje y suba por las paredes tan tranquilo. Porque me da como la sensación de que al igual que lo hago yo, lo van a hacer los zombies, ¿sabes? Mira, veis, hasta aquí hay basura abandonada. Eso exactamente no sé qué. He picado un poco para luego verlo con tranquilidad en casa. Que veis, hay un montón de agujeros que esto no sé si significará algo. Bueno, pues hemos llegado. ¡No! ¿Qué haces? Esto es una putada, ¿eh? Esto es una putada porque en cuanto se te va, desmontas el campamento, pero vamos. Vale. A ver, voy a poner esto aquí, como dije. Por si acaso. Vale, por lo menos ahí ya queda un poco más.
Vamos a ver si somos capaces de fabricar. Ah, esa opción no la tenemos. El kit de reparación tampoco. Hierro forjado, hostia. Esto que está más blanco es lo que se puede fabricar. Formas de estructura, formas de madera. Formas de madera. Trozo de tela, cinta de embalar. Nada, es que no podemos hacer nada. Para esto necesitamos esto. Podemos hacer esto, pero ¿para qué? Saeta de piedra. Saeta de piedra. Es munición. Alambrada de púas. Lo que he visto es que... ¿Cómo se hacía? La fragua. Ah, no podemos hacerla porque necesitamos... Buah, es que claro, esto nos vendría el pelo, tú. Vamos a hacer lo del suelo. Eran... Bloque, antorcha, almacenamiento. Forma de estructura. No, era... Formas de estructura. ¿Y esto entonces? Es lo mismo. Pero ¿y cómo se hacía la de cemento? Hostia, no sé cómo se hacía la de... Y las he hecho antes, ¿eh? Adoquines. Fogata, forma de estructura, vendaje. Quiero hacer lo del suelo, lo que hice. Bloque, cofre de almacenamiento, escaleras, cotillas, fogata, formas de estructura. Es que es lo mismo. Antorcha, volque... Ah, será esto. Formas de adoquín. Necesito adoquines. Vale, pues vamos a fabricar adoquines. Fabricar. Tenemos los adoquines, ¿dónde están? Aquí. Y ahora queremos fabricar formas de adoquín. Fabricar. ¿Solo una? Hostia, pero ¿cuánto gasta esto, tío? No teníamos más adoquín para aquí.
Esto estaría guay que dejaran poner el nombre. Eso no me deja para hacer una, tío. Es como suena, tío. Terreno. Es que era lo otro que me pedía. Es como suena la música, tú. No voy a poder hacer un carajo. No. Fabricar. No me deja hacer más. Lo suyo sería tener todo esto para ir poniéndolo aquí en el suelo. ¿Veis? Y hacer todo el suelo de esto. Pero para el próximo día. Vamos a encender el fuego. Vamos a comer algo. Recetas. Huevo cocido. Agua hervida. Agua hervida no tenemos. Tenemos café. Pero bueno. El huevo al final, si no, lo comemos crudo. Y listo. Pues ahora me voy a poner a vaciar ahí todo lo que tenemos en los cofres. Y pasaremos la noche. Hoy, día 4, ya hemos pasado. Hemos hecho algo de... ¿Qué hay ahí? Hemos hecho algo de luteo. Hemos fortificado un poquito más esto. Hemos aprendido alguna cosilla más. Así que yo creo que para terminar el día está bastante bien. Son las 11. Nos queda el próximo día que hacer con este cemento, como veis aquí. Todo este suelo. Haremos el suelo, haremos la escotilla también para bajar. Y así estaremos en el día 5. Quizás para el último día, día 6, suba aquí incluso más las paredes. Es que no me fío ni un pelo de que lleguen de algún salto aquí, ¿eh? Así que mañana intentaremos construir el suelo y el siguiente día levantar un poco más las paredes con la escotilla ahí, y yo creo que para pasar la primera horda estará bien. Una vez que pasemos la primera horda, nos podemos a lootear la parte esa de arriba, que he visto que hay por ahí un pueblo bastante grande, y será lo que hagamos ahí arriba. Así que eso va a ser nuestra tarea para los próximos días. Lo dejamos aquí. Gracias por pasaros por el canal, y como siempre, un saludo. Adiós.